Traje una rara. Sí, Una peli. estuve chusmeando ahí y sí, Sí. sí, vaya que sí. Aparte, la definición que tiene como de qué género es, tiene un montón. Así Ah, que, bueno, sí, es que creo que a esta película le cabe muy bien la definición de experimental para ponerlo en un marco de contemporaneidad que abarque no solo el audiovisual, sino otras expresiones como la música. Este, y que bueno, en ese sentido se vuelve mucho más enriquecedor, ¿no? Porque lo que tiene esta película, ahora vamos a ir detallando todo esto, pero tiene, bueno, utiliza muchos recursos y a la vez se pone en línea con varias expresiones de la época. La película en cuestión se llama Decoder de 1984 de Alemania, dirigida por Busha, que es un muchacho, eh, bueno, parece que músico, poeta, director, pero hizo dos películas nomás. Eh, bueno, pero es director, pobre. Sí, bueno, sí, sí, está bien, pero digo, porque hizo capaz como que es dos más pelis. heladero que director de cine, por la heladería que tiene ahí en Múnich, ¿no? Pero bueno, este, bueno, pero no hizo más nada, es una lástima porque la verdad que estaba bárbara esta película. Eh, pero bueno, se crió, si bien era del oeste, se formó como un adolescente en Berlín y más precisamente en la escena punk, ¿viste? Y acá ya estamos hablando, ¿no? En los 80, eh, viste que los ya fue. 80 todos dieron sobre todo, todos. No había- Y sí, viste, yo pensaba un poco esto de la revolución punk, por decirlo de una manera, sí, el estereotipo Sex Pistols se agotó muy rápido, ¿no? Fue todo muy inmediato. Eh, el New Wave el- pegó más. sí, y bueno, las otras alternativas, digamos, en vez de simplemente copiar a los Sex Pistols, ver qué otra cosa se podía hacer, bueno, una de ellas se ve muy claro en todo lo que era el noise industrial y precisamente en el caso de Alemania con Neubauten o en Inglaterra con Psychic TV y justamente son artistas que están muy compenetrados en esta película. La película, bueno, se filma en el 83 en Hamburgo, que es la ciudad de donde es el recientemente ascendido a Primera División Club Saint-Pauli. Y la historia de la misma nos presenta un muchacho que trabaja para una organización del gobierno que se encarga de distribuir y producir lo que se conoce como Musak, que es música diseñada para neutralizar cualquier acto de rebeldía y demás. Este, y que eventualmente este muchacho empieza bueno, abandona el trabajo y se da cuenta en un momento que si utiliza otro tipo de sonidos puede hacer todo lo contrario, es decir, incitar a la rebelión y demás. Eh, el tema de la MUSAC es que existe, o sea, se hizo realmente, ¿viste? Se compuso música con estrategias para que la gente trabaje, para que trabaje más rápido, ¿viste? A veces se armaban, eh, bueno, eso para dentro de espacios laborales. Es lo que se conoce por lo general como música de ascensor o de supermercado, ¿no? Eh, y bueno, esta película lo toma como excusa para desarrollar toda esta idea. Eh, si bien es una película de bajo presupuesto, utiliza eso mismo como una herramienta poética, ¿no? Y acá es donde encuentro un vínculo con, bueno, como decía antes, con el punk. Eh, quizás un poco por comprimido, por esa precariedad o por falta de recursos, y a la vez haciéndose cargo y decidiendo tomarlo como un elemento compositivo. Una cosa de las primeras que vemos es, bueno, hace un manejo del color que está buenísimo. Hay momentos, personajes que son destacados con cierto color
y que bueno, obviamente no explican nada de todo esto, son interpretaciones que se pueden elaborar en base a ello, pero bueno, todo va mutando y hay pocas escenas donde se ve el color más natural, digamos, ¿no? De las imágenes. Eh, un ejemplo contemporáneo de este recurso, pero con muchísima guita, pueden ser las películas de Nicholas Winding Refn, como por ejemplo Neon Demon o Drive, que tienen, o bueno, Mandy también, quizás no es de este director, pero tiene también como este uso del color así más exagerado, ¿no? Más inmersivo y logran como una especie de ensoñación, ¿no? Lo que estamos viendo es algo distante, pero a la vez muy envolvente. Es algo muy onda pesadilla, si querés, pesadilla en Claro. el sentido no de la película, sino de una pesadilla en serio. ¿Viste? Sí, sí, Algo exactamente, sí, sí. Por eso, como una cosa de ensoñación y precisamente, como bien decís, una pesadilla, porque acá estamos en un futuro más distópico, ¿no? ¿Viste? Donde está dominada la gente por esta musak, ¿no? Eh, y bueno, el hecho de que la música utilizada para provocar el efecto contrario sea el noise industrial, eh, tiene muchos guiños. Por ejemplo, el muchacho este encargado de realizar esa tarea es nada más y nada menos que F.M. Einheit, que fue el percusionista de Neubauten hasta el 95, creo. En The Noi, en ese disco se tomó el palo. Pero bueno, era quizás, eh, al menos a mi gusto, de los más representativos de lo que fue esa época de Neubauten más ruidosa, ¿no? Neubauten, por cierto, cabe destacar, es una banda alemana que se caracterizaba por utilizar herramientas de trabajo, ¿no? Rotopercutores, taladros, moladoras, chapas, caños, todo ese tipo de cosas en los recitales y más que nada era eso, ¿no? Y los hacían en fábricas abandonadas, abajo de puentes, muchas veces como por una cuestión sonora y por una cuestión estética también, ¿no? Hay un documental Eh, maravilloso que la laguna mental de mi edad no me deja acceder a esa información, pero explica muy bien lo de esa época, de esas bandas precursoras de sonido alemán, que era increíble. No me acuerdo cuál era, pero era una que agarraron para hacer el cemento, esa máquina que va girando, sí, así, sí, le sí. pusieron adentro un cortafierro o ¿cómo se llama? Un destornillador, grabaron Sí. eso y dieron... ahí sacaron, obviamente, pues lo tunean, ¿no? Lo empiezan a meter. Pero bueno, la idea era eso. Era la repetición de boom, shk, boom, shk, boom, shk. Sí, sí. ¿Entendés? Como... Hay muchas ideas utilizadas en esto. Eh, bueno, de nuevo, poéticamente se puede abrir un montón este campo y pensar por qué lo hacen y demás, pero también como recurso, porque hoy en día quizás te podés bajar una biblioteca de samples y distorsionás un, no sé, un kick o un redoblante así súper genérico, le pones un par de efectos y tenés algo, pues, un sonido que no podés adquirir de otra manera. Pero bueno, en ese momento había que hacer grabaciones de campo, cortar cintas, o bueno, estaba muy experimental en ese sentido. Entonces, Mauro, la película, te vuelvo a sí, interrumpir y te pido disculpas por interrumpirte a no, cada por rato, favor. pero me llamó mucho la atención que hay un sapo en uno de los flyers de la película. Sí. Es como, sí, que en casi todos los flyers, por lo menos que me aparecen acá en internet, y me hizo acordar un poco al sapo de Futurama. Ahí Alexis el genio lo pone, no sé, Sí, ¿te acordás que era como un sapo que no sé qué carajo hacía? Era como, era hipnotizante, me parece. sí, quizás que haya un guiño a esto. La verdad que desconozco. Lo del sapo en esta película en particular es porque la compañera bueno, nuestro muchacho que empieza a armar el bardo, eh, bueno, Christiane F. se llamaba, era conocida dentro del mundillo ese del punk alemán. eh, Y en el personaje que hace en la película, ella criaba sapos con veneno para matar gente, a la vez que era bailarina de shows privados, ¿no? Eh, y bueno, yo tenía estos sapos y resulta que en un momento de la película, eh,
este muchacho protagonizado por Einheit, y en toda esa manipulación de cintas y sonidos que empieza a experimentar, agarra a uno de los sapos que estaba por ahí y bueno, el sapo emite como un chillido, lo graba, lo empieza a escuchar y como que se empieza a cebar el personaje, ¿viste? A poner más dañino y bueno, medio que lo aplasta al sapo, ¿viste? Lo termina estrujando, dando la pauta de que era ese el elemento que faltaba para generar eh, esa incitación a la destrucción, ¿no? Así que bueno, tiene un rol bastante protagónico el sapo ahí también. Después, en un momento de la película, aparece, por ejemplo, nada más y nada menos que William Burroughs, el famosísimo autor del Almuerzo Desnudo y tantas otras maravillas. Eh, Y tan y esto no amigo es de casualidad. tantos legendarios músicos, ¿no? Como Michael Stipe, eh, Kurt Cobain, todos Sí. estaban todos como muy amigos del chabón. Creo que hasta el mismísimo Rob Zombie fue amigo del loco. Y pensá que este loco se metió heroína Sí, sí, hasta hasta. que se murió de viejo, ¿viste? Y este, bueno, gran parte de su producción tenía que ver en torno a eso, ¿no? La figura del yonki y demás. En este caso, más que nada, es porque él había publicado un libro, una compilación de ensayos que se llamaba La Revolución Electrónica, y la primera publicación de eso fue en Alemania. Eh, por ejemplo, ahí se habla de esa noción que es quizás de lo más conocido de lo que habla Burroughs, o al menos lo más difundido por Enrique Sims, por ejemplo, que es la idea de entender al lenguaje como un virus, ¿no? Eh, y bueno, y después también, como su nombre lo indica, habla mucho de tecnología, y bueno, gran parte de lo que presenta la película viene de ahí, ¿no? Eh, Burroughs tenía una técnica de escritura que era el cut up, viste, que era como cortar palabras y después armarlas en órdenes aleatorios y bueno, eh, como para desestructurar un poco el orden esperado del lenguaje, ¿no? Eh, entonces, Esta película está un poquito esta... basada en algún cuento, en alguna obra del chabón, de William. Y no es que Burroughs escribió precisamente el guión de la película en una novela, pero muchas ideas que presenta en ese libro se toman para realizar esa película. Ok. Eh, Es decir, si vos entendés esta idea de la musak, ¿no? De esa música para domar a la gente, eh, en paralelo con el lenguaje que él entendió como un virus que se alojó en el ser humano y lo domesticó, eh, viste, bueno, las formas alternativas de combatir eso sería en el caso de la escritura, esta forma del cut up que proponía él, ¿no? De cortar las palabras y ordenarlas, y en el caso de la música, bueno, hacer lo que hace el personaje en esta película, ¿viste? Bien. Eh, y en un momento de la misma, él se encuentra con un grupo de terroristas, piratas, no sé cómo llamarlo, una especie de bandidos reunidos en un galpón con fuego, que estaban ahí haciendo un poco de bochinche y como los quiere grabar para incorporarlos bueno, en su cinta para generar esto. Eh, y bueno, terminan trabajando en conjunto para realizarla y demás. Pero sucede que el líder de esta barra es también nada más y nada menos que Genesis P. Orridge, la afamada líder de Psychic TV y este, ¿cómo se llama? Pucha, me olvidé. Bueno, no importa. Escribió, hace poco publicaron en Caja Negra la Biblia Psíquica. eh, Dioses, me quiero acordar de la banda que tenía antes y no me sale. Yo Bueno, no no, importa. porque a mí cuando tengo que ayudar a alguien a recordar, me agarra no la laguna de Chascomús, me agarra 5 lagunas mentales tremendas. Pero bueno, ya lo vas a recordar, no te preocupes. Pensar otra cosa y volverá a tu mente. Flavin Grisel era. Ahí está, ¿viste? Perfecto. Y, ¿qué te iba a decir? Bueno, entonces, recapitulando, tenemos
decíamos, ¿no? Que es una película que presenta a un escenario donde el gobierno, o bueno, más que el gobierno, era como una serie de gente súper poderosa, de corporaciones y demás, que elabora esta música para que la gente quede mansita y no haga bardo. eh, y alguien que se percata que si hace todo lo contrario, puede incitar a la revolución y demás. Y que empieza a trabajar en eso. Y esa persona es el percusionista y de nuevo, quizás a mi gusto, el miembro más destacado de Einstürzende Neubauten, eh, la líder de los terroristas o piratas o lo que sea que ayudan a generar esta cinta es Genesis P. Orange, que bueno, Psychic TV por supuesto y Starving Gristle son proyectos musicales que también siempre orbitaban en esta misma este, serie de inquietudes que decíamos respecto de Neubauten, ¿no? No, si bien muy influenciados obviamente por los Rolling Stones, de hecho le dedican temas, no hacen precisamente, viste, algo así calcado de rock and roll, de punk, de pop, sino que era muy experimental en todo lo que se implica, ¿no? Desde la música hasta lo performático y de esas cosas que por ahí quedan registros, ¿no? Grabaciones o videos o texto, pero que la totalidad de la experiencia se vivía estando ahí, claramente. Eh, y bueno, y Barrows, que es quizás el mentor directa o indirectamente de todo esto, también aparece en la película, primero vendiendo el aparato para generar estas grabaciones y después también medio como en una especie de sueño medio delirante que tenía el muchacho. Y, y bueno, eventualmente hacen la cinta para generar este bardo y empieza a suceder, ¿no? Ocurren saqueos y descontrol en la ciudad y prende fuego y toda esa historieta. Y lo que se ve en la película de estas imágenes son material de archivo de saqueos y manifestaciones que sucedieron mientras filmaban la película. Hamburgo particularmente es un lugar que está muy radicalizado, muy politizado. Sin ir más lejos, lo del San Pauli fue un poco anecdótico, pero también viene bien para hablar de esto porque es un club que es conocido internacionalmente por su posicionamiento político. Eh, es, bueno, claramente antifascista, muy bancador de todas las luchas populares, muy progre, ¿viste? Eh, es muy querido y probablemente también muy odiado por sectores que me chupan un huevo por eso mismo. Y bueno, te da un poco la pauta, ¿no? Probablemente, imagínate, en el 83 todo muy caldeado ahí con el muro, si bien, bueno, el muro estaba en Berlín, el conflicto de Alemania Oriental y Occidental se vivía en todos lados. Este, Recuerdo ser muy joven y casi Miguel Mateo Sass. Vos no habías nacido, pero había un chabón que se llamaba Miguel Mateo Sass y tengo un ruso y a un yanqui peleando dentro de mi habitación, tiraba el chabón, ¿cómo entendés? Como sí, que sí. lo traumó todo esto del teléfono rojo, de los quilombos, viste, que habían en los 80 con muchísimo. Cerrar los ojos, agarrar cualquier década hubo quilombo, pero bueno, hubo Sí, mucha. pero bueno, era un poco el paradigma de la época, ¿no? Bueno, la Guerra Fría, ¿viste? De quién iba a tener el poder del mundo. Después hay obviamente un desenlace que ya todos conocemos y que tiene sus consecuencias que la estamos viviendo ahora. Eh, Después otra cosa que me llamaba la atención también de la película, viste que si bien utiliza, bueno, en este caso ese industrial, por supuesto con todo esto quiero decir, el soundtrack de la película es excelente, si bien hay un gran protagonismo de todo este noise industrial, también hay otros temas más pop, está muy bien utilizado y bueno, todo se complementa, por eso decía que si bien la película tiene un bajo presupuesto, esto no es un límite, sino que lo aprovechan para enriquecer estéticamente a la película. Eh, y digo que es una lástima que este muchacho Muya no haya hecho más películas, porque ya con la escena inicial, donde vemos al protagonista caminando por, este, recordemos, laburaba para esa oficina que producía la música para amansar a la gente,
en la escena inicial lo vemos caminando por ese pasillo y la verdad que está excelente cómo está filmada. Te da esa sensación de algo muy burocrático que está sucediendo, ¿viste? Y después una cosa que despertaba, digo, si bien la película hace mucho hincapié en lo que es el noise industrial, eh, como quizás algo que podría llegar a descontracturar, desestructurar, generar la rebelión. ¿Sabes qué me parece? Ahora esto lo estoy pensando ahora, ya un poco reflexionando fuera del tarro. Este, pero justo hoy tuve que dar la clase en la facultad sobre Theodor Adorno, ¿no? Vamos a hacerla así cortísima, mal y pronto para no abarcar más, pero Adorno era un pensador de Alemania también, músico y filósofo, y en su teoría hablaba de que la revolución del proletariado podía suceder, pero siempre y cuando sea guiada por intelectuales. Entonces, las producciones artísticas iban a tener que ser hechas por especialistas, y el ejemplo que él citaba siempre era el dodecafonismo, ¿no? Que es una composición de 12 notas que no se repiten, algo muy de conservatorio, ¿no? Eh, pero básicamente la idea con esto era desencajar, ¿no? Si vos escuchás Beethoven o Mozart, que tienen otro tipo de composiciones, no es que sean menos complejos, sino que son más amigables a la escucha. En cambio, el dodecafonismo te genera esa inquietud. El dodecafonismo, por ejemplo, lo que sonaba cuando Tom perseguía a Jerry, o, Lindo ¿viste? ejemplo, sí. Y este, a lo que voy con todo esto, este autor presentaba esta noción como diciendo, bueno, si vos desencajás un poco a la gente y después les traes todo este bagaje teórico que yo estoy armando, quizás los puedas concientizar de su situación de explotación y bla, 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 bla. En este caso la película presenta algo similar, ¿no? Solo que es más mecánico. Una vez que la gente escucha esa cinta que armó este personaje, directamente es más impulsivo. Salen y empiezan a romper todo, prender fuego cosas y dispararle a la policía. Y me parece muy interesante porque, bueno, el noise en general, ¿viste? Nosotros tenemos un exponente referente muy, ¿cómo decirlo? Bueno, muy querido, desde luego, el amigo Cristian Gianbeluca, ¿no? Que hacía noise en el Suele, 90. suele pasear por acá de vez en cuando. Viene cuando quiere el señor. Tiene ese poder. Tiene ese poder de venir Bueno, cuando se le antoje, pero un capo, realmente. nuestro gran amigo Gianbeluca también puede dar fe de eso, que el noise por mucho tiempo se mantuvo como un nicho de los nichos, ¿viste? Y si bien sigue siendo un poco así, hoy en día algunas cosas del noise, de la abstracción o del glitch, ¿viste? Que son errores, eh, bueno, como recurso compositivo obviamente intencionales, se utilizan bueno, muchos artistas por ahí de pop o con muchísimo más visualización o reconocimiento están usando esos recursos. Eh, y también habla mucho de la celeridad de la época, ¿no? Es todo muy fugaz, ¿viste? Todo tanta bombardeo de información que tiene sentido que tenga un poco más de recepción, cosas así más, bueno, de noise, ¿no? Más ruido, más bardo, más desestructurado un poco. Che, Y desde la Maurito, perspectiva, sí, sí. bueno, para dando un cierre, estamos hablando para el que se enganchó recién de la Sí. película Decoder de 1984, ¿verdad? Sí, y que me faltó mencionar y me viene bien ahora, está en YouTube subtitulada, No, así que va, no hay mano, excusa. más cruzas no podés tener. Sí, sí, sí. Ideal, ideal, ideal. Es para si te perdiste en algún lugar y tenés internet, ahí mientras que esperás que te vengan a rescatar, pones esta película que te, te va a acompañar o no, Maurito. Así es, así es. Che, Maurito, ¿trajiste una Y canción para cerrar el informe? Oh, disculpame, sí, capaz que tenías claro. un poquito más para decir. No, No. no, no, para nada. Estaba de nuevo reflexionando fuera del tarro, lo protagónico ya lo dije. Este, y sí, la canción es Fiambre Moderno, que es de la banda de dos ídolos y por suerte gente que conocí y con quienes compartí mucho y sin ir más lejos con uno de ellos compartí el cumpleaños, que son Gustavo Sala y Electrochongo. Electrochongo, yo cumplo el 7 de marzo, Electrochongo el 8 y bueno, este año festejamos el cumple juntos, hicimos un descontrol de fecha. Gustavo Sala, ilustrador, está en muchas revistas, Barcelona, en La Fierro, bueno, está en todos lados.
tienen una banda juntos que es Fiambre Moderno, que es excelente, y el año pasado los invitamos a la presentación de nuestro disco y también fue un fiestón, nos recagamos de risa y bueno, tienen unos temas ahí que recomiendo todo el disco. Yo no me podía decidir y mandé ese porque parece el más bailable, pero recomiendo todo el disco. Mauro Rivas, nuestro enviado especial, siempre con Muchas un informe gracias. maravilloso. Y bueno, Mauro, presentá la canción y nos despedimos con esa. Gracias Bueno, primero por coparte, por ponerle una garra terrible, porque sé que estás un poquito engripado y la verdad que te salió espectacular, amigo. no, por favor, encantado, es un placer, esto me da vitalidad y energía, es un orgullo poder compartir en este espacio, así que bueno, vamos a escuchar El Miedo de Fiambre Moderno y seguimos en Noche Alucinante por Vorterix Bahía. ¡Dale Boca!